Mañana. Y al igual que ustedes, también deseo que el Señor nos pueda hablar, nos pueda estar consolando, hablando a nuestros corazones. Antes de comenzar, quisiera dar la bienvenida a Francisco Hernández Jr., que ha vuelto de Londres, ¿no es cierto?, con su familia. Dar la bienvenida, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora tienen que saber que Multimedia desapareció. Ahora está detrás de un tremendo muro y dejaron solo al hombre de cámara que está acá, porque la sala cuna, la ex sala cuna, recuerden que bajó la sala cuna, le pedimos a las hermanas dedocráticamente que se cambiaran a la sala de jóvenes y la sala cuna, la ex sala cuna se transformó en la sala multimedia, así que están ahora en su propia sala y ahí está Francisco Hernández Jr., recién llegado, ¿no es cierto?, de Inglaterra, junto a Kat, su esposa, a la Flo, y por supuesto que estamos muy contentos que estés de regreso con nosotros, un nuevo periodo, ya saludó ahí a través del vidrio, así que estamos muy contentos que estén de regreso. Y tienen solitos ahora el que está en cámara, que aquí en el data, también solitos ahí ustedes dos, que el Señor les bendiga. Hay mucho trabajo en el templo mientras transcurre la reunión. Así que todo el equipo de trabajo, estamos tan contentos por todo lo que hacen. El Señor ve cada cosa que ustedes hacen. Increíble que cuando damos un vasito de agua a un niño, es como darle un vaso de agua al Señor. ¡Qué increíble! Bien, también quiero agradecerles por habernos acompañado la semana pasada. Sé que lo dije bien rápido el domingo pasado, pero yo sabía que hoy iba a predicar, así que quise dejarlo para este domingo. Realmente estamos muy agradecidos con mis hermanas que tuvieron a bien de estar con nosotros el viernes, el jueves en la noche. Varios de ustedes fueron a la casa y obviamente nos sentimos muy acompañados y tienen que saber que recibimos como iglesia muchos saludos de nuestras iglesias hermanas a través del país y también de amigos, hermanos, amigos de papá, de mamá en Suecia, varios de ellos de la época de papá. Y quiero mencionar a una, yo sé que de los más antiguos la recuerdan, pienso en la hermana Marta. No, yo sé, Waldo, que no eres tan adulto como Marta, pero sé que te vas a recordar de ella. La hermana misionera Ula, la tía Ula, sí, se recuerda. También fue misionera. En la década del 70, la hermana Ula, ¿no es cierto? Una misionera soltera, bien flaquita. Era mi primera novia. Sí. 40 años más que yo. Sí, fue amiga de papá, también de mamá, hasta ahora. Hasta ahora tuvieron contacto y también mandaba saludos a la iglesia. Ella también estuvo trabajando acá en el templo y es muy querida, ¿no es cierto?, de aquellos de ese tiempo, ¿no es cierto?, y obviamente de mis padres, y también mandaba saludos a la iglesia. No, mi primera novia es mi señora. Así que quede bien en claro. Yo era muy chiquitito en ese tiempo y era mi tía Ula. Bien, como dijo Andrés, nuestro hermano, nuestro pastor, sí, queremos honrar a mi papá, al pastor, ¿no es cierto?, que estuvo alrededor de 49 años con nosotros como pastor, pero ustedes nos conocen, nuestro ánimo nunca ha estado el exaltar a la persona. Si bien es cierto, podemos luchar con nuestro ego, pero nunca ha estado en el tema nuestro de exaltar a una hermana, a un hermano, no. Siempre en nosotros, en mí, ha estado en adorar a aquel que nos salvó, a Jesucristo, al único que se merece honra, gloria. Dar gracias al Señor, que a través de esta iglesia local pudimos conocerle, pudimos conocer el Evangelio, pudimos conocer esta doctrina tan saludable que tenemos, pudimos conocer, y tal vez ahora menciono a papá, ¿no es cierto?,
al hermano Samuel estas doctrinas que abrazó tan fuerte. Pienso en la escatología que él abrazó tan fuerte, el Apocalipsis, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, Mateo capítulo 24. Si hay alguien que explicaba muy bien Mateo capítulo 24, era justamente mi viejo. Pero no solamente él abrazó y amaba, ¿no es cierto?, el futuro, la escatología. Él era muy celoso con el bautismo en agua por sumersión. Él abrazaba mucho lo que es la iglesia, la doctrina de la iglesia, la doctrina del presbiterio, el gobierno de la iglesia, lo que es la doctrina de la disciplina en medio de la iglesia. Y es justamente aquello en lo que nosotros seguimos practicando. Así que por eso que queremos con los pastores aquí del Templo Central hablar, ¿no es cierto?, de estas 7 iglesias que Jesús les habló en forma directa. La primera, aquellos que leemos, ¿no es cierto?, la Biblia y sabemos que la primera es a la iglesia en Éfeso. Y entonces, a través de estos 7 domingos por delante, Dios mediante, y siempre decimos, capaz que alcancemos ni siquiera hablar de esta iglesia y nos vayamos todos ahora a participar de su reino y nuestros cuerpos sean transformados. ¡Qué tremenda esperanza tenemos! ¡Qué tremenda esperanza tenemos! La gran alegría, el gran consuelo, la tremenda paz que tenemos como familia, saber de todo el sufrimiento que tenían a su edad mis viejos, ¿no es cierto?, todo el sufrimiento que tenían en el cuerpo, en todo su mundo de pensamientos que ahora están descansando al lado de nuestro Señor. Pensar que ya le conocen. ¿Sabe usted que cuando estemos en el cielo estaremos con plena conciencia? Usted estará con plena conciencia de usted mismo, pero con el cuerpo transformado, glorificado. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué día! ¿Qué es lo que nos espera? Bien, pero antes de leer, ¿no es cierto?, esta primera carta a la iglesia en Éfeso, vamos a ir a la carta de Efesios, capítulo 6, versículos 23 y 24. Es que están conectadas. Recuerden que el primer misionero que trabajó en esa iglesia, en esa ciudad, tremenda ciudad portuaria, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, muy comercial, muy cosmopolita, muy religiosa, pero idólatra, muy promiscua, fue Pablo, el apóstol Pablo. El Señor permitió que la puerta del Evangelio se abriera de par en par, que estuvo 3 años allí. Así que él escribe una carta desde Roma, ¿no es cierto?, cuando él estuvo preso por el Señor predicando el Evangelio. Y fíjense lo que desde ese entonces, cuando la iglesia llevaba pocos años de haber sido fundada, y él termina escribiéndoles esto, porque sabemos, los que han leído el Apocalipsis, yo sé que muchos de ustedes saben cuál es el drama de esta iglesia en Éfeso. 40 años después, cuando Juan, ¿no es cierto?, escribe lo que el Señor le dijo, ¿qué les dijo el Señor? Te falta el primer amor. ¿Se acuerdan? Una cosa tengo contra ti. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 2? Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero eso ocurrió 40 años después, en la segunda o tercera generación. Pero lo que vamos a leer ahora era cuando la iglesia estaba en sus primeros años. Y Pablo les escribe en el versículo 23 y capítulo 6. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, con amor inalterable. ¡Wow! Lo que les escribe. Pablo sabía la importancia de tener un amor por Cristo inalterable. Con aquello nuestra conciencia, vayamos entonces a Apocalipsis
Y leamos entonces el primer mensaje que recibe Juan en el capítulo 2 de Apocalipsis, los primeros 7 versículos. Recuerden que Apocalipsis, Juan escribe algunas cosas de lo que él ve. Veo esto, y escribe lo que ve. Pero el capítulo 2 y el capítulo 3 es lo que oye directamente de Jesús. ¡Wow! Esto es lo que dijo Jesús. Versículo 1. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Y aquí viene lo que todos o la mayoría sabe. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre celestial, gracias que por medio de Jesús podemos ser tus hijos. Gracias que por medio de Jesús podemos tener nuestros pecados perdonados cuando nos arrepentimos de ellos y los confesamos ante ti. Gracias que por medio de Jesús nos declaras totalmente inocentes, y que por medio de Jesús no nos ves como pecadores, sino que nos ves santificados, limpiados. Nos ves como tu iglesia, nos ves como el cuerpo de Cristo, nos ves como tus amados. Gracias por Jesús. Gracias por todas las mujeres, los hombres, las hermanas, los hermanos que te han conocido, que han aportado con un grano de arena en esta iglesia local, que fueron fieles y ahora están en tu presencia. Que gracias a esas hermanas, a esos hermanos, nosotros te hemos podido conocer. Nosotros hemos podido tener un ejemplo a seguir. Gracias, gracias, Señor. Gracias por la doctrina saludable que podemos abrazar. Y aquí estamos un domingo más, esperando tu regreso. Y aquí estamos un domingo más, como aquellos pajaritos, esperando como ellos esperan que tú les alimentes. Tú ves como tu iglesia hoy, algunos necesitan tu consuelo. Algunos de acá necesitan ser sanados. Algunos otros acá necesitan tu provisión. Otros necesitan tu perdón. Otros han llegado sin fuerzas. Otros han llegado desanimados. Otros han llegado totalmente indiferentes, pero están acá. Señor, acabamos de leer que tú conoces perfectamente
perfectamente las obras de esa iglesia en Éfeso. Gracias que nos conoces tal cual. Gracias, gracias, gracias. Gracias que nos conoces perfectamente y quieres salir a nuestro encuentro. Amén, 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 amén. Yo creo que ya tuvimos problemas con los primeros versículos y los últimos. Tantos símbolos y simbolismo que tiene el libro de Apocalipsis. Uno queda mareado. Las estrellas, los candeleros. Después habla de quiénes son los nicolaitas. Después el árbol de la vida. Tal vez en esta mañana habría que también leer en parte el capítulo 1. Comenzar tal vez con una introducción a estas 7 cartas. Preguntarnos en realidad cuál es el propósito del libro del Apocalipsis. Porque ustedes saben que a muchos asusta leerlo. Salen los dragones, la tierra es sumamente destruida. Y como no se entiende, mejor no se lee. Ustedes saben también que hay diferentes escuelas de interpretación, ¿sí o no? Y aquí va a depender qué escuela de interpretación estamos escuchando, estamos atendiendo. Gracias a Dios que mi papá, que enseñaba mucho Apocalipsis, era de la escuela futurista. Y él no sabía que era de la escuela futurista. Así que soy de esa escuela, no tenía idea. Recuerden que existen los preteristas o los semipreteristas. Aquí faltó la PPT. No sé por qué dejé el uso de las PPT. ¿No? Tal vez se me gastó el dedito. Así que anote, búsquelo por internet. ¿Quiénes son los preteristas o los semipreteristas? Varios de ustedes conmigo leemos algunos libros, escuchamos unos muy buenos videos que nos enseñan la actualidad de una persona, de un hombre que es semipreterista. y sabe mucho, pero es semipreterista. Leen algunos el Apocalipsis siendo la escuela historicista, que aquí solamente tenemos la historia No es que no voy a explicar. Busque cuál es la escuela historicista del Apocalipsis. Aquí recuerden que siempre les doy tarea para el domingo en la tarde, así que ¿quiénes son los historicistas? Después están los idealistas. Eso encuentro que son los más fome. Recuerden que mi papá no tuvo estudios acreditados en cuanto a escatología, pero él entendió que lo que teníamos aquí por delante, en el Apocalipsis, en Daniel y en Ezequiel, era en cuanto lo que le espera a la humanidad. Así que cuando los teólogos discuten, y hay muchos símbolos que son bastante fáciles de interpretar, como las estrellas o como sobre todo cuando los candeleros. Hay otros símbolos que sinceramente cuando lleguemos al cielo, tal vez ni en el cielo ya va a hacer falta. Oye, ¿a qué se refería? Tal vez ya ahí no va a hacer falta. Hay símbolos que realmente los teólogos, los comentaristas no llegan a acuerdo. Y se olvidan del verdadero propósito del Apocalipsis. Pensemos un poco en la situación de Juan. Juan para este tiempo ya era un abuelito de 95 años aproximadamente. Había sido muy jovencito cuando Jesús le llamó. Le llamó junto a su hermano. Eran pescadores de eran pescadores de pescado, ¿no es cierto?, con su papá. Tenían una pyme, ¿no es cierto? Al parecer les iba bien ahí en el mar de Galilea. Algunos creen que era un adolescente cuando el Señor le llamó. Y él decía, yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Yo soy el discípulo amado, decía él.
Si hay una característica de su evangelio, de sus cartas, es que él está muy impregnado del amor de Jesús. Él está muy impregnado de el amor el uno por el otro. Oh, tanto le cautivó el amor de Jesús que él da el amor al otro. Así que siempre, mientras conoció a Jesús, era muy cercano. Recuerden que era del círculo de amigos más cercano a Jesús. Él vio milagros que otros discípulos no vieron. De hecho, en su evangelio, ustedes recuerden que él tiene y registra discursos y milagros que otros no registraron. Pero ahora, por amar a Jesús, estaba exiliado. Por predicar el evangelio, el imperio romano, te vas. Y se fue a una isla, a esta isla de Patmos. Eso sale en el capítulo 1. Así que estaba desterrado. No sé si nos podemos imaginar la lucha que habrá tenido. Eso no lo dice, simplemente ahora estoy especulando. Estaría adorando al Señor, estaría orando, porque algunos... Pensemos un poco en la iglesia en Éfeso. El que fundó esa iglesia fue Pablo. El que puso el fundamento doctrinal fue Pablo. El que siguió con la obra en Éfeso fue Timoteo. Y la tradición habla que también trabajó allí por varios años Juan. Eso dice la tradición de los padres. Así que Juan conocía esa iglesia en Éfeso. Y en la isla de Patmos uno podía observar a lo lejos esa ciudad puerto. Estaba al frente. Así que Pablo seguramente oraba por esa iglesia. Esa iglesia era muy conocida. Esa iglesia era muy grande. Esa iglesia era muy famosa. Leemos que esa iglesia, sí o no, era muy celosa por la doctrina. Esos apóstoles falsos, ellos realmente probaron si eran verdaderos o falsos y se dieron cuenta que eran mentirosos. ¿Se fijaron lo que dijo Jesús? Ustedes probaron a esos apóstoles y se dieron cuenta que eran mentirosos. Era una iglesia celosa por la doctrina. Se fijaron que era una iglesia muy esforzada, muy trabajadora. Así que esa iglesia era muy conocida y seguramente Juan oraba por ellos. Los conocía muy bien. Y también seguramente sufría. ¿Volverás? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de las iglesias? Obviamente que no puedo hablar mucho de las 7 iglesias, o si no, no les dejaré temas a los demás pastores. Pero por lo menos algunas cositas. El orden de las iglesias que tenemos acá, las 7 iglesias, es en realidad el orden del viaje a través de Asia. No es otra cosa que eso. Así que seguramente él también las conocía. Se empieza por Éfeso y llegamos al final hasta la Odisea. Así que muy seguro que este libro fue para consolar el corazón de Juan. Y para consolar, Jesús quiso consolar a su iglesia. Esta carta, este libro, no es para que le tengamos miedo, no es para estar discutiendo a qué se referirá. Esta carta nos habla de que tenemos un Dios de la historia. No es un Dios que está inventando, a ver qué hago ahora. No, aquí tenemos el registro absoluto de lo que va a pasar en el futuro próximo. ¿Y saben lo que hay del futuro próximo? La victoria final de nuestro Dios, el reino eterno de Dios.
Si te parece que el adversario está destruyendo la obra de Dios en tu vida, tal vez las pruebas, las enfermedades, tus situaciones te están atormentando a tal grado que vas a ser destruido. No, tienes que saber que al final, aleluya, si permaneces fiel, te espera una corona. ¿Te espera? ¿Qué te espera? Que vas a comer nada menos que, como dijo, del árbol de la vida. ¿Qué es lo que no pudieron comer Adán y Eva una vez que pecaron? Justamente de este árbol. Porque si hubiesen comido este árbol de la vida, habrían vivido más de 900 años. Pues habrían vivido miles y miles más de años. Él está aquí prometiendo eternidad en el paraíso. Sí, este libro nos habla de que en Dios siempre hay victoria. Como dijo el Leo, el Paul siempre dice, me iban a despeinar con el amén. Y siempre se ríen, claro, y nunca cabe aquí. Oigan, ¿no les gusta eso? ¿No se animan a leerlo entonces? Sí, pues. Y este libro también es para nuestros hermanos judíos. Porque si hay algo que a mí me impregnó en cuanto al futuro próximo, obviamente, no es lo que leo del capítulo 5, la gran tribulación, el día del Señor, porque si hay algo que nos enseñó muy bien papá, ¿se acuerdan? El día del Señor, que no son 24 horas, ¿se acuerdan? El día del Señor es el día de la ira en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es el día terrible de Jehová. Y acá es el día del Señor. En 2 de Tesalonicenses, ¿qué pasó con la iglesia en Tesalónica? Pensaban que estaban viviendo el día del Señor. Nos quedamos acá, vino el arrebatamiento y nos quedamos, así que, porque en 2 de Tesalonicenses, ahí habla, es la carta paulina que más habla del anticristo, las características del anticristo. Y Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica, no, todavía estamos acá, todavía estamos acá. No, aún no se ha manifestado el anticristo, porque hay algo que lo detiene. Es la iglesia, es el Espíritu Santo. Pero en algún momento la iglesia ascenderá. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya, se irá con nosotros. Sí, yo sé que el Espíritu Santo es omnipresente, sí, pero de la manera que está ahora en nuestro corazón. Eso no. Sí. Miren, fíjense. Capítulo 1 y versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. No solamente recibió los mensajes directos de parte de Jesús para las iglesias que tienen una estructura básica similar, sino que también le mostró el día de la ira, el día terrible de Jehová, el día del Señor, la gran tribulación. ¿Cómo defendía papá? Recuerden que Mateo 24 habla de tribulación y gran tribulación. Y claro, en el Antiguo Testamento y el día del Señor nunca se divide, sino que es la totalidad. Que la primera parte sea suave, ok. Que la segunda parte sea más terrible, ok. Pero es un todo. Día terrible, día del Señor. Pero yo les dije que el Apocalipsis también es hermoso para nuestros hermanos judíos porque habla del cumplimiento de los pactos a Abraham, a Jacob y a Isaac. ¿No me equivoqué de nieto? No, qué bueno. A David.
es el cumplimiento en cuanto a la tierra, en cuanto al reino. Porque recuerden que antes de el reino eterno en el cielo con Él, Jesús viene a reinar en esta tierra. Si nosotros creemos que es literal, 1000 años, y tantos teólogos que creen que en realidad es algo simbólico. Ok, ahí vamos a ver si serán 1000 años literal o será 1000 años simbólicos, pero de que viene a reinar físicamente y que viene a reinar con nosotros. ¡Wow! ¡Aleluya! Seremos gobernadores. ¿No lo ha pensado? Cuando comencé a estudiar el milenio, me dio una riqueza, me enamoré del futuro, de lo que me espera. ¡Oh! Y siempre le he pedido, yo quiero gobernar una isla del Caribe. Porque ustedes saben, bueno, no tan cerca donde se hundió ese submarino. No, pues eso está muy arriba, no en el Caribe. Ustedes saben que las aguas se están contaminando cada vez más, los bosques en Canadá, ustedes saben todo lo que está pasando. Oigan, lean el Apocalipsis, toda la destrucción. Mi viejo se sabía de memoria el porcentaje de muerte de seres humanos, el porcentaje de destrucción de bosques, de pastos. Y en esos años era ridículo los cálculos de él. Hoy en día, con, ¿cómo se dice? Lo que el expresidente norteamericano no cree. El calentamiento, claro, es posible todo esto. Qué increíble, qué increíble. Si ya en el 85, me acuerdo, mi profesora de Ciencias Naturales decía que en el 2050 el agua iba a valer oro y nos reíamos. Miren. Sí, el milenio también es una tremenda promesa, hermosura para nuestros hermanos judíos, y ahí estaremos gobernando con Él. Fíjense que desde el capítulo 5 hasta el capítulo donde se habla de nuestro regreso para instaurar el milenio de Jesús, en el día del Señor, en la gran tribulación, no se habla que la iglesia está aquí en la tierra. Un dato muy interesante, que la iglesia no va a vivir la gran tribulación. Bien, así que uno de los propósitos es darnos cuenta que en el Apocalipsis Jesús nos quiere hacer ver que Él es el vencedor, que es el Dios de la victoria. Pero otro propósito, aparte de que Juan escriba, ¿no es cierto?, que sería el segundo propósito, pero entonces el tercer propósito, que me ha llamado la atención toda la semana, y no sé cómo transmitirlo, no sé cómo decirlo, me siento muy pobre. Cuando mi papá renunció hace 10 años al ministerio, yo le empecé a pedir al Señor varias cosas. Y una de ellas yo le pedía: danos, hermanos, hermanas, con el don de ministerio de maestro. Y el Señor nos ha dado a hermanas y hermanos, pastores, con el ministerio de maestro. Y yo no estoy en ese grupo. Sin duda que tengo otros dones, pero el don de maestro no lo tengo. Y en este momento no sé cómo transmitir lo que quiero transmitir. Pero sí hay un propósito que tiene el Apocalipsis. Por favor, que se apague ese celular, que nada interrumpa ahora. O tal vez es música del pasaje, no lo sé. Y ahí pido disculpas. Que sea el Espíritu Santo que te hable como me habló a mí. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Jesús? Hazte esa pregunta. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Jesús? ¿Del Jesús de esa película antigua de Superstar?
de ese hombre flaco, o tal vez estás teniendo esa imagen hermosa de los elegidos, de Chosen. Me encanta Chosen, pero tal vez estás teniendo esa imagen. ¿Qué imagen tenía Juan? El hermoso Jesús que estuvo con él, un Jesús siervo. Yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. ¿Qué otra visión tenía Juan? Vio a su amado amigo ensangrentado, golpeado. Él vio al Cordero sufriente. ¿Qué es lo que ve ahora? Desde el versículo 11 del capítulo 1 al versículo 18, dice que Juan cae como muerto cuando ve esa imagen. Jesús tuvo que tocarle. Jesús tuvo que decirle, no temas. ¿Saben lo que ve Jesús? Perdón, Juan. ¿Sabe lo que Juan ve? Ve una epifanía. Ve a Jesús mismo. Pero no se ponga triste. Dijo Jesús, bienaventurado el que no me ha visto y cree en mí, porque yo no he tenido una epifanía de Jesús. Y la palabra es suficiente. Y en el servicio de mi Padre, el viernes pasado, yo leí estos versículos. ¿Qué vio Juan? Vio la gloria de Jesús. No el Cordero sufriente. Apocalipsis menciona varias veces el Cordero. Y menciona la ira del Cordero. Menciona que todos nos arrodillaremos ante el Cordero. ¡Ja! ¡Aleluya! ¿Saben lo que ve Juan? Ve la deidad del Cordero, ve la divinidad, la gloria, la glorificación de Jesús. Lo que hace Apocalipsis es que nos ayuda a corregir el concepto, la imagen correcta de Jesucristo. Lee Apocalipsis porque a usted le va a ayudar a corregir el concepto que tiene de Jesús. Aleluya. Bien. Y para ir terminando entonces, pensemos en esta iglesia de Éfeso. Que a todas luces es perfecta. Templo grande, de 100 años. Y si usted busca en nuestra página oficial, en internet, página web, verá que nuestros comienzos fueron muy sencillos. Esta iglesia en Éfeso, como les dije, muy celosa por la doctrina, la ortodoxia era excelente, muy celosa por la santidad, vivían la disciplina. Me encantaría hablar de los nicolaitas, pero dejaría sin tema al pastor Francisco, porque a él le toca hablar de Pérgamo. Porque en la iglesia, el mensaje a Pérgamo habla de los nicolaitas y habla con más información. Y no dice mucho de los nicolaitas, así que me tengo que aguantar ahora. No eran indiferentes al pecado, la iglesia en Éfeso, celosa por la santidad. También, cuando leíamos, ¿no se dieron cuenta que era celosa por el cuidado de la iglesia? Eran celosas por el cuidado de los miembros, eran muy trabajadoras, pero se dieron cuenta que para Cristo eso no era suficiente. Se dieron cuenta que la doctrina saludable no era suficiente, la santidad no era suficiente, el activismo no era suficiente. A mí me quebró.
Se fijaron también que cuando yo leí en el versículo 4, no dice que perdieron el primer amor, sino que dejaron el primer amor. Es muy distinto perder una cosa que dejar una cosa. Por el tiempo tengo que obviar, ¿no es cierto?, las palabras griegas que se mencionan antes, el arduo trabajo, la paciencia. Son palabras muy potentes en griego, donde se nota en el griego que se entregaban por completo, pero eso al Señor no le satisfacía de todas maneras. Esta palabra que menciono, que se lee, que Jesús dijo, que han dejado, es una negligencia voluntaria, consciente. ¿A qué se referirá con primer amor? ¿Será el primer amor del enamoramiento? Algunos teólogos hablan de que, algunos comentaristas hablan que puede ser que, puede ser que sí tenían amor y lo que habían perdido era el primer amor. Lo encontré interesante. Ya, ok, me gustó muy, pero fue el único. A todo el resto decía, no, perdieron el amor. Pero fue uno solo, no lo anoté, no me acuerdo quién fue que lo dijo. No, tenían amor, pero perdieron el primer amor, perdieron la pasión. El amor inicial, la pasión inicial. Y por supuesto que me hace eco, porque yo les dije anteriormente que esta carta, este libro, que posiblemente se escribió más o menos en el año 95, ya la iglesia en Éfeso no tenía como 85 años como nosotros, sino que como 42, 44 años. Así que ya estaban viviendo la segunda o tercera generación. Algo pasa, algo se descuida. Yo les hice leer Efesios, y por favor volvamos a Efesios, porque Efesios, como les dije, fue escrita cuando la iglesia estaba viviendo el primer amor. Fue escrita cuando vivía la primera generación. Y en el capítulo 1, versículo 15, dice así Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y habiendo oído de vuestro amor para con todos los santos. Ahí Pablo, lleno del Espíritu Santo, Pablo observando cómo era esa iglesia, él escribe, él no miente, él no va a mentir, él destaca lo que ve. ¿Y qué es lo que está viendo? Que esa iglesia tenía amor. Así que él escribe: oigan, ustedes tienen fe y tienen amor por los demás. Y aquí está escribiendo a la primera generación. ¿Cómo era esa iglesia de la primera generación? ¿Saben? Lo sabemos. En Hechos. Y es uno de los capítulos que más me gusta de Hechos. Hechos capítulo 19. Ya por la hora no puedo tomarme más tiempo. Hechos capítulo 19. Aparte de las diferentes interpretaciones o escuelas de interpretación de Apocalipsis que les dejé como tarea, van a tener como tarea entonces que leer el capítulo 19. Hay mucho material acá. ¿Cómo lo hago? Para no quitarles, me imagino que tal vez hasta tienen frío. Miren, esta primera generación, miren lo que ocurría en esa iglesia, versículo 17. La última frase del versículo 17: era magnificado el nombre del Señor Jesús. O sea, humildad entre los hermanos. Nadie buscaba preeminencia. Solo Jesús, solo Jesús. Eso es primer amor. Porque recuerden que Jesús les dice: arrepiéntanse, observen, mírense. Recuerden de dónde han caído, hagan las primeras obras. Bueno, esta era una primera obra.
como ellos eran, lo que ellos hacían, Jesús era magnificado. El 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, dejaban de pecar, dejaban las cosas de sus vidas antiguas. Incluso las confesaban a la iglesia. Me acuerdo cuando prediqué esto en un anexo y oraba, Señor, esto lo quiero vivir. Y me acuerdo cuando una hermana un domingo públicamente dijo, yo he dejado de fumar. Así que fumaba ella. ¡Oh, qué terrible! ¡No! Nos alegramos cualquier cantidad. ¡Funciona esto! ¡Funciona! El versículo 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Sí, pues, las primeras obras que destruían todo lo que les ataba al mundo. El 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y hay otra primera obra. El versículo 9. Cuando Pablo predicó ya por las primeras veces, dice el 9, que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, lo echaron de la sinagoga. Él entonces a los discípulos de él, del Señor, los llevó y se consiguió el seminario de un filósofo llamado Tirano. El nombrecito del filósofo. Bueno, este Tirano usaba su escuela, usaba sus instalaciones. Así que varios comentaristas hablan que seguramente el horario que le cedió a Pablo era el horario del almuerzo de las 12 hasta las 4 más o menos, donde no había nadie en las calles. ¿Y por qué? Porque era cuando más pegaba el sol, o sea, cuando hacía más calor. ¿Ah? ¿Y qué dice el 10? Así continuó por espacio de 2 años, con todo el calor. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, toda la gente que quería escuchar la palabra, se esforzaba, tenían hambre a pesar del calor. No, yo quiero ir a escuchar la palabra. No sé si se dan cuenta a dónde quiero llegar. Así que, ¿qué les parece ser concretos? ¿Qué les parece ser concretos, queridos hermanos? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Tienes la misma pasión? Porque tal vez sí, yo sigo abrazando la santa y saludable doctrina de la Asamblea de Dios Autónoma. Sí, la santidad de la Iglesia, hay que abrazarla. Pero puede ser que los hermanos en Éfeso abrazaban tanto la doctrina que capaz que se pusieron medio fariseicos. Ese pecó, sí, tiene que estar en disciplina, y tal vez se enfrió el corazón. Y puede ser, muy seguro, que el primer amor no solamente se refiere que se haya perdido la pasión por Cristo, porque amar a Dios también significa amarnos el uno al otro, ¿sí o no? El que no ama al hermano, no ama a Dios. Eso lo enseña Juan en su primera carta. Así que, de hecho, hay versiones de la Reina Valera y otras traducciones que no ponen allí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4 el amor a Jesús, sino que pone el amor hacia los hermanos. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Hay alguna de las primeras obras que has dejado de hacer? Escríbelo en esta mañana.
No te voy a invitar a que pases aquí adelante. Quiero ser más práctico y más concreto. Escríbelo. En realidad dejé de estudiar. No estoy en el EBT. En realidad dejé venir a los cultos de oración. Hablé con alguien hace poco que me dijo que estaba muy necesitado de Dios. Oramos. Se estaba yendo con paz. Y cuando le dije que necesitaba estudiar, que necesitaba oración, no tengo tiempo, me dijo. Es que lo encontré el colmo. Escríbelo. ¿Y qué dijo Jesús? Dile, Juan, a los de Éfeso que se arrepientan, que hagan las primeras obras y vuelva a hacerlo. Miren, si no hacemos esto, ¿qué dijo Jesús a Juan? Escribe esto, dijo Jesús. Si no hacen las primeras obras, si no vuelve la primera pasión como en la primera generación de esta iglesia, Jesús le dijo a Juan, les quitaré el candelero. ¿Ustedes conocen alguna iglesia en Éfeso actualmente? Esa ciudad está destruida, son puras ruinas. No hay ni un templo, queridos hermanos. Ese río que alimentaba esa ciudad con mucho sedimento que a cada rato había que limpiar, ese sedimento ya arrasó varios metros, no existe ni ciudad. Se va a turistear y ver las ruinas, no hay templo, no hay iglesia. Hace siglos que no existe. Así que las primeras obras es vital. El primer amor es vital. No, sí, el amor en el pololeo, eso después madura. No. Llevo décadas, 3/4 casado. Y hay una chispa ahí que no se ha perdido con Manino. Y cuando está a punto de perderse, me tengo que arrepentir. Y tengo que cuidar esa chispa. Señor Jesús, gracias por Apocalipsis. Gracias por la escuela futurista que has permitido que tengamos. Gracias por lo que hemos podido comprender de la gran tribulación, del milenio y del futuro. Pero sobre todo, gracias que podemos saber que en ti hay victoria, que en ti somos vencedores. Y gracias que en esta vida, aunque hay tantas dificultades, pero Pablo escribió inspirado por tu Espíritu, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si hemos de morir sufriendo, sabemos que nos espera un hermoso árbol de la vida en medio de tu paraíso. Aleluya, aleluya. Yo te ruego que des fuerzas a la iglesia para que sigan siendo fieles. Pero por sobre todas las cosas, yo te ruego que hoy puedas hacer reaccionar a aquellos que su pasión, que su primer amor hacia ti o hacia los hermanos, oh Jesús, pueda ser estremecida. ¡Aleluya! Y hoy puedan recordar las primeras obras de antaño. Señor, eso que nos hacía hacer cuando recién nos convertimos, o estar en todos los cultos, o llegar sumamente temprano, o tener largas horas de oración. Tú sabes lo que hacíamos al comienzo. Señor, permite que esta iglesia pueda seguir iluminando con tu poder. Pero también, gracias por Apocalipsis.
porque nos damos cuenta que tú, Jesús, eres Dios. Aleluya. Eres Dios. Aleluya. Que podamos irnos a casa, Señor, con la certeza que tuvo Juan. Eres Jesús resucitado. Tú has muerto, has resucitado y vives para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.